Hugo García Adolfo. Martínez Alanís David. Martínez Rodríguez Brian. Presente, profesor. Ese es Brian. Martínez Rosales Jorge. Jorge. Villa Mendoza Juárez Josué. Presente, profesor. Buenos días. Villa Olmedo Rodríguez Anaí. Anaí. Villa Yala Héctor. Rodríguez Gallegos Sergio. Rodríguez Grimaldo Isabel. Rodríguez Jiménez Irving. Rodríguez Palomo Valeria. Romero Fuentes Olga. Luis Martínez Montserrat. Valeria Palomo, ok. ¿Qué estás? Montserrat Tervín. Presti Vanegas Valeria. Presente, profe. Bien. Vargas Arroyo Valeria. Y Zavala Rivera Areli. Presente, profe. Buenos días. Bien, bien. Profe, yo entré un poco tarde, ¿me podría poner asistencia? Ok, a ver, todos los que entraron tarde. Apellido, por favor. Ávila López, profe. Dante, bien. ¿Quién más? León Alonso. Donovan. ¿Quién más? Efraín. ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a pasar a la clase. Ok. Ok, ya revisé las tareas. Sí hubo mejoras, no en todos, les faltan todavía algunos detalles, pero ya está mucho mejor, ya se ve mejor. Y por cierto, lo mismo es siempre, si tienen números, ¿qué es lo que les falta a los números que tienen, que representan parámetros? Unidades. Entonces seguimos con el problema de las unidades, tienen que ponerle unidades. La velocidad máxima es, en este caso fue micromoles o micromolar por minuto. Y la concentración de sustrato me parece que milimolar, no sé, pero esas son las unidades que tienen que estar usando. No nada más aquí, en todo tiene que usar unidades, porque eso es lo que nos indica, ¿no? El significado de ese número, y le da un significado, ¿verdad? Es un parámetro. Entonces ustedes ya pueden pensar, pueden manejar ese número, utilizarlo de varias maneras, pero sin unidades no es nada, no es nada. Es solo un número. Es solo matemáticas, no es nada más que eso. Bien. Entonces vamos a... Ya entendemos bastante bien lo que es la KM. Tenemos muy bien lo que es la Bmax. También sabemos qué es la KCAT, la constante catalítica de primer orden. Es el paso, realmente es el paso limitante de las reacciones y es donde se alcanza el estado de transición. ¿Recuerdan este símbolo de doble cruz? Es el estado de transición. Entonces ahí es donde tenemos a KCAT. Entonces, ¿podemos calcular KCAT? La respuesta es que sí podemos calcular KCAT si conocemos la concentración de la enzima que tenemos presente en el ensayo. Entonces, KCAT se puede calcular sin muchos problemas porque está en el componente de Bmax. Bmax es igual a
K2 o Kcat por enzima total. Entonces el valor de, esa es la equivalencia, la igualdad que tenemos con Bmax. Entonces podemos calcular Kcat sin ningún problema. Y Kcat, recuerden que es el número de recambio, turnover number. El número de recambio, recuerden que es el número de veces que pasa una enzima por un punto dado en su ciclo catalítico. Entonces, como un motorcito. Entonces, el número de veces que pasa por un mismo punto, ese es el número de recambio y ese sería Kcat. Y tenemos otro parámetro que es Kcat-Km. Si ustedes dividen la constante catalítica de primer orden, Kcat, por Km, les va a dar lo que conocemos como la constante de especificidad, o también conocida como la eficiencia de la enzima. Este valor de la división de Kcat-Km nos dice qué tan eficiente es la enzima. Entonces, la eficiencia catalítica de la enzima. Entonces, si sabemos que las partículas en un medio acuoso se mueven a una velocidad límite también, o sea, hay un límite para la difusión de las partículas en agua, y ese está alrededor de 10 a la 8, a 10 a la 9 molar, molar a la menos 1, segundo a la menos 1. Es una constante de segundo orden, y esto nos dice la eficiencia de la enzima. Entonces, cuando la división de Kcat entre Km nos lleva a tener estos números, un número muy cercano a estos, nos dice que este concepto es muy importante, que la enzima ha alcanzado su máximo grado de eficiencia, de poder catalítico, de perfección en el trabajo catalítico. La enzima es una enzima prácticamente perfecta. ¿Por qué? Pues porque la constante de especificidad está muy cercana a la velocidad de difusión de las partículas en el medio. Entonces, lo que hace una enzima es tomar el sustrato y en un instante, pues lo pasa a producto, o sea, a la misma velocidad de difusión. Entonces, algunas enzimas han alcanzado esta perfección. Entonces, es lo que aquí llaman perfección catalítica. Entonces, mientras más se acerque a este valor, vamos a tener una enzima más eficiente, más perfecta. Es lo que comentaba su compañera antier, sobre esto mismo, sobre cuando se alcanzan las velocidades máximas en una enzima. Y había puesto yo varios ejemplos en el caso de los atletas olímpicos. Entonces, imaginen, es la misma enzima que tenemos nosotros, prácticamente, no cambia. Son las mismas enzimas con las mismas secuencias de aminoácidos, etcétera, etcétera, pero los atletas han llevado a la perfección no solamente la comunicación entre el medio externo y el interno, sino la coordinación entre cada uno de los procesos lo han llevado a una perfección, al máximo de su perfección. Y aunado a algunas características anatómicas y algunas técnicas, pues se pueden lograr trabajos impresionantes en un tiempo muy corto. Se puede llegar a la perfección de las actividades físicas y mentales en los seres vivos, los seres humanos. Entonces, pues podemos llegar a la perfección en términos de funcionalidad en el ser humano. Y bueno, pues todo depende de estos factores que hemos descrito. Bien. ¿Preguntas hasta aquí?
Bien, hemos estado viendo enzimas que actúan que tienen un solo sustrato y producen un producto, pero no son las únicas que existen. Tenemos una gran variedad de enzimas. Entonces, por ejemplo, para ser un poquito más complicado, enzimas con dos sustratos. Entonces, una enzima puede tener dos, incluso más, un poquito más, tres sustratos. Y lo mismo con los productos. Entonces, sí podemos tener todas las combinaciones en este sentido. Aquí lo vamos a ver un poquito breve, no nos vamos a meter mucho en ello. Porque puedes tener dos sustratos, la enzima puede tener dos sustratos, y ahí también podemos tener todas las combinaciones en términos de la unión del sustrato. La unión del sustrato puede ser aleatorio, al azar, es decir, se puede unir primero el sustrato 1 y después el sustrato 2 y se forma producto 1 y producto 2. O bien se une el sustrato 2 y después se une el sustrato 1 y se forma producto 1 y producto 2. Entonces esa es la unión al azar, aleatoria, de sustratos. Claro, todo está dado por la estructura de la proteína, de la enzima. Pero tenemos otros casos en donde la unión tiene que ser forzosamente ordenada. Entonces, primero se une el sustrato 1 y algo le pasa al sustrato 1. Después se une el sustrato 2. Y ya con el sustrato 2 y el sustrato 1 unidos, ahora sí, se lleva a cabo la catálisis, se produce producto 1 y producto 2. Y en este caso es secuencial, es una unión secuencial ordenada. Pero podemos tener otro que es de tipo ping-pong. El ping-pong significa, ¿no? Está aquí. Significa que se une el sustrato 1, se forma el producto 1, sale el producto 1, entra el sustrato 2, se forma el producto 2, sale el producto 2. Ese es un mecanismo tipo ping-pong. Entonces, entra sustrato 1, sale producto 1, entra sustrato 2, sale producto 2. Y son enzimas con dos sustratos. Ese es el mecanismo ping-pong. Bien, entonces, no solamente tenemos enzimas con un solo sustrato y un solo producto. Vamos a tener enzimas con dos sustratos, dos productos, más productos. Y la unión puede ser ordenada o puede ser al azar. Lo mismo con la liberación de los productos. Entonces, todo esto complica un poquito el análisis de la cinética enzimática. Y para definir el tipo de mecanismo, pues bueno, se hace todos los ensayos de velocidad en diferentes concentraciones de sustrato, fijando uno en forma saturada. Y se generan patrones de líneas que se analizan matemáticamente y se define el mecanismo de catalítico, de la catálisis. Bien. Ok, entonces podemos tener una enzima con varios sustratos. ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces vamos a proceder con la inhibición enzimática. Por cierto, se me olvidaba. El martes sería el examen, porque ya nos quedan como tres semanas, 4, para terminar el curso. El curso se acaba por ahí del 12 de junio. Entonces ya nos queda muy poco tiempo y hemos estado avanzando de una manera relativamente lenta. Entonces, bueno, la ventaja es que los temas que faltan son mucho más manejables que estos que hemos estado viendo. Y no involucran ecuaciones matemáticas, nada por el estilo. Entonces, más de lectura. Entonces, parece mucho más fácil que entendamos esos temas. Bien, entonces vamos a entrar a la inhibición enzimática. Entonces, ¿qué son los inhibidores? Los inhibidores son, como lo indica aquí, son moléculas que intervienen con la catálisis. Entonces, lo que hacen es alentar la enzima, la hacen más lenta, o bien paran la reacción enzimática. Entonces,
O lo hace más lenta o lo para, cualquiera de los dos. Y ese es un fenómeno de inhibición. Y como habíamos comentado, los inhibidores son los agentes farmacéuticos que normalmente encontramos en los medicamentos. Son los fármacos, son moléculas con actividad biológica. Entonces, lo que compramos en las farmacias típicamente son inhibidores. Inhibidores que en algún momento se estudiaron de esta manera, o inhibidores que se crearon. Y bueno, finalmente le encontraron una actividad biológica y se desarrolló el medicamento. Entonces tenemos el ejemplo clásico que es la aspirina, como un inhibidor. Bueno, este inhibe una enzima. Una enzima que está involucrada en el primer paso de la síntesis de prostaglandinas en la vía del dolor. Y por eso, pues bueno, tiene ese efecto, inhibiendo el dolor. Y cada vez que nos duele la cabeza o tenemos por ahí algún problema con el dolor, pues bueno, tomamos una aspirina. Eso nos resuelve un poquito el problema. No resuelve el problema del dolor, desde luego, no el problema de la causa del dolor. Porque eso es otra cosa, ¿no? Ok. Entonces, la cinética enzimática también estudia estos inhibidores. Y nos brinda información muy valiosa para desarrollar, para mejorar ese inhibidor, desarrollar nuevos inhibidores. Y también estudiar los mecanismos, el mecanismo de la inhibición y también el mecanismo catalítico de la enzima. Y tenemos de dos tipos, inhibidores reversibles e inhibidores irreversibles. Entonces, los reversibles son aquellos que establecen un equilibrio, vamos a tener una constante de equilibrio. Y los inhibidores irreversibles son aquellos que se unen generalmente covalentemente y ya no se separan de la enzima, la inactivan completamente. O bien de estos inhibidores que tienen una afinidad exageradamente alta, que prácticamente permanecen unidos a la enzima, son los inhibidores fuertemente unidos. Y la forma como se analizan esos inhibidores es diferente a cómo se analizan las enzimas, los inhibidores reversibles. Y los que más se estudian, pues, son los inhibidores reversibles. Bien. Entonces, el primer tipo de inhibición es la inhibición competitiva. Entonces, bueno, voy a dejar esta presentación y vamos a pasar a una presentación de Word. Bien. ¿Sí ven la presentación? ¿Ve bien? Sí, profe, sí está bien. Ok, gracias. Ok, entonces esta es la inhibición competitiva. ¿Qué es un inhibidor competitivo? Un inhibidor competitivo es aquel que se une en el sitio activo de las enzimas. Entonces, por lo tanto, el inhibidor competitivo, estructuralmente, químicamente, tiene que ser muy parecido al sustrato real de la enzima. Y esto, ok, ya vi por qué estaba aquí. Ok, se une el inhibidor se une al sitio donde se une el sustrato, compite por el sitio de unión y forma un equilibrio con la enzima. Entonces, ese término que ven ahí, que es KI, es la constante de equilibrio del inhibidor unido a la enzima y el inhibidor libre, la enzima libre. Y KS, que correspondería a KM,
es la constante de equilibrio de ES con respecto a la concentración de la enzima y el sustrato libre. Ok, eso es lo que tenemos. Es una constante de equilibrio. También se conoce como constante de inhibición. Y tenemos CACAT, que es la constante catalítica de primer orden. Y bueno, aquí tenemos una imagen de cómo actúa un inhibidor competitivo. Tenemos a la enzima, tenemos el sitio activo y tenemos al sustrato de color rojo y el inhibidor Profesor, de color azul. ¿Sí? disculpe, pero dice un compañero que si le puede dar acceso, no sé si esté por ahí. Ok, sí, ya apareció. Gracias. Listo. Sí, no ves a ti. Bien, pues bueno, entonces el inhibidor competitivo se une al sitio donde se une el sustrato y por lo tanto estorba, impide que el sustrato se una a su sitio. Entonces, bueno, tenemos un componente más en la ecuación, que sería la constante de equilibrio y la concentración de varios componentes. La constante de equilibrio del inhibidor, la concentración del inhibidor y la concentración del complejo enzima inhibidor. Entonces, son tres parámetros que vamos a tener que incluir en la ecuación. Entonces, este es el proceso matemático de la derivación de la ecuación de Michaelis-Menten para un inhibidor competitivo. Entonces, noten, tenemos las constantes de equilibrio del sustrato, las constantes de equilibrio para el inhibidor y las diferentes formas en las cuales tenemos a la enzima. Entonces, no lo vamos a hacer paso a paso, porque esto es para una clase más detallada. Pero en términos generales, ustedes pueden sacar aquí una foto y pueden hacerlo en casa si quieren. Les va a llevar un poco de tiempo. Algunos no, porque es muy sencillo en realidad. Se ve complicado, pero en realidad es mucha talacha, solo talacha. Una vez que ya que entiendan la lógica de la derivación de la ecuación de Michaelis-Menten, van a poder derivar cualquier ecuación sin ningún problema. Entonces, bueno, al final lo que tenemos es una ecuación que es una ecuación similar a la ecuación de Michaelis-Menten, pero es para la inhibición no competitiva. Entonces, esta es la ecuación, la que está marcada en amarillo. Después de hacer varios pasos, llevar a cabo varios pasos matemáticos, llegamos a esta ecuación. Entonces, noten, tenemos a la velocidad, que la velocidad es igual a Vmax por la concentración de sustrato dividido entre Ks por 1 más I entre Ki más S. Entonces, esta es la ecuación de velocidad para la inhibición competitiva. Y bueno, la pregunta es cómo sería el patrón de líneas que obtendrían para un inhibidor competitivo. En el gráfico de Michaelis-Menten, aquí tenemos un gráfico de Michaelis-Menten, donde vemos la línea verde sería la enzima sin inhibidor. Y la línea roja sería la enzima con inhibidor. Entonces, ese es el patrón que observaríamos en el gráfico de Michaelis-Menten. Lo que podemos ver de entrada es que la velocidad máxima sí se alcanza. En algún momento se alcanza. Pero requieres una mayor cantidad de sustrato para lograrlo. Entonces, ya podemos empezar aquí a hacer conjeturas sobre cómo vamos a observar este patrón de líneas que se forman en el gráfico de Lineweaver-Borg. Entonces recuerden, en el gráfico de Michaelis-Menten no podemos calcular Vmax, eso lo hacemos en el gráfico de Lineweaver-Borg, y para ello pues hay que derivar la ecuación de Lineweaver-Borg. Este es el patrón de líneas, no sirve para nada, al menos para la gente que es experta en esto ya podrían ver aquí fácilmente que es un inhibidor competitivo. Pero para la gran mayoría no es tan evidente. Entonces, hay que hacerlo evidente. O sea, hay que fijar alguna característica o características que definan en un gráfico a la inhibición competitiva.
Entonces, eso se logra por medio de la ecuación de Lineweaver-Burke. Entonces, el paso para llegar, o los pasos para llegar a la ecuación de Lineweaver-Burke son muy sencillos, son 2 pasos en realidad. Entonces, pasas de esta ecuación de Michaelis-Menten a la ecuación de Lineweaver-Burke para la inhibición competitiva. Y entonces, observemos que en la ecuación de Lineweaver-Burke tenemos seguimos teniendo la ecuación de la recta. Entonces, y es igual a b por x más a. Por ahí, como en alguna calculadora vimos, que podría ser y igual a más b por x. No importa eso, pero pueden hacerlo más amigable para manejarlo, acomodando los términos, los parámetros de esta manera. Entonces, B es la pendiente. Sería la pendiente. Esto es B. Entonces, esto es lo que representa B, KS por 1 más I entre KI dividido entre B max. Y A, la ordenada origen, sigue siendo 1 sobre B max. Eso es lo que representa. Puedo sustraer B de la ecuación de Lineweaver-Burke sin ningún problema. Y esta sustracción me va a ayudar para algo que es muy importante, que es el cálculo de ¿qué? De KI. Sustrayendo esta parte de la ecuación de Lineweaver-Burke y conociendo el valor de las pendientes, yo voy a poder calcular KI. Entonces, tengo Bmax que lo puedo calcular, tengo Km que lo puedo calcular, y ahora voy a calcular KI, la constante de inhibición. ¿Cómo se hace? Pues es fácil también, es fácil. Pero primero vamos a ver cómo es el patrón de líneas que se generan en una inhibición competitiva. Pues tenemos el gráfico de Lineweaver-Burke aquí abajo. Bueno, primero déjenme preguntarles algo. ¿Me están siguiendo? Más o menos, profe. La verdad no sé. Los entiendo, es un poquito difícil. Es que acabamos de tener examen también, entonces estamos como cansados. Sí, no se preocupen. Yo los entiendo muy bien, porque yo ya pasé por esto y sé que cuando lo ves por primera vez no es fácil. Yo lo sé. Entonces, de cierta forma me estoy disculpando, pero así es el tema. Y también, en cierta forma, los estoy disculpando, pero así es el tema. Entonces, vamos a tratar de ser comprensible con eso. Yo voy a tratar de darlo lo más claro posible. Ya sé que se van a perder algunas cosas, pero espero que lo que pesquen, lo pesquen bien. No espero que pesquen todo, pero sí traten de hacerlo. Y si hay alguna duda, por muy pequeña que sea, pregunten. Igual y esto no lo ven de nuevo en su vida, igual y sí, igual y esto se vuelve parte de su vida, no lo sé. Pero lo que sí les puedo decir es que si en algún momento ustedes logran dominar, ojo, y eso no necesariamente es para cinética enzimática, es para muchas otras cosas. Si ustedes logran dominar un cierto número de temas o técnicas en un área, y para dominarlos verdaderamente bien, o sea, que se vuelvan expertos. Y poca gente en la comunidad académica o de trabajo es capaz de hacerlo, ustedes se van a volver pues a los primeros a los que van a llamar, o sea, serían los especialistas. Y esa es la clave en la supervivencia académica y profesional. No sé si les han hablado de esto, algún profesor, algún orientador vocacional. ¿No les han hablado de esto? Sí.
Sí, vuélvanse especialistas. Entonces, tienen que agarrar un tema en particular, y además un tema que sea importante y valioso para, para, para la industria o para la academia, la investigación, lo que sea. Tienen que volverse es- especialistas en eso. Y eso es lo que ustedes van a vender. Además de todo lo que van a aprender, tienen que aprender esto en detalle, y eso es lo que les va a dar el plus en sus carreras. Este, y, y, y de eso van a vivir, ¿no? Recuerden que cuantas menos personas haya que entiendan lo que ustedes hacen, es mucho mejor, tienen menos competencia, porque así es este mundo, este, capitalista. Cuanto mejor sepas tú hacer algo, y seas el único o de los pocos, menos competencia vas a tener y entonces más vas a ganar. Y si sigues buscando cosas para especializarte mucho mejor, eso es ideal. Entonces yo se los comento porque están en la edad en donde tienen que entender esto, y es el momento en el que tienen que, tienen que entrarles en la cabeza que esto es así, y esto va a mejorar su situación, primero académica, después profesional y después ya su vida a largo plazo. Entonces eso es lo que buscamos, ¿no? Que sean, que sean los mejores en lo que hagan, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a regresar a nuestra presentación con los asegúnes que hemos descrito. Entonces, bueno, este es el patrón de líneas que genera para un inhibidor competitivo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener fármacos que van a actuar de esta manera en las enzimas en nuestro organismo. Y al hacer el análisis, cuando extraen la enzima, purifican la enzima, ustedes van a tener que observar en presencia del inhibidor este patrón. ¿Y qué es lo que observamos? A ver, Efraín, ¿qué podrías describir aquí del par de líneas que tenemos aquí? Entonces tenemos una línea sin inhibidor y otra línea con inhibidor. Bueno, cuando está el inhibidor, parece ser que a menor cantidad de sustrato hay una mayor velocidad. No, O creo que es al no, revés, ¿verdad? es al revés. Sí, ajá, al revés. Y cuando no cuando no está presente el inhibidor, bueno, más bien, cuando hay menos sustrato es más lenta la... Mm, 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 mm. Ok, pero aquí, ¿qué ves en las líneas? Que tú descríbeme las líneas. ¿Qué notas en las líneas? Si te preguntan, a ver, no me digas nada de enzimas ni de sustrato, tú nada más descríbeme las líneas. ¿Qué pasa con las líneas? Compara las líneas. Bueno, una tiene una inclinación mayor que la otra, Una inclinación significa una pendiente, ¿qué? a una pendiente mayor. Una pendiente mayor. Sí, utiliza en términos matemáticos. Eh, Tiene una mayor pendiente. Ok. Entonces, si tiene una mayor pendiente, porque el número es mayor, y por lo tanto, si tú tienes en el numerador que es km, si ves donde dice pendiente, slope, Sí, slope, tenemos el numerador y el denominador. El numerador es km por 1 más i entre ki, y el denominador es Bmax. Para que la pendiente tenga un valor mayor, ¿qué tiene que estar pasando en esa relación? pues que contenga el inhibidor, ¿no? Bueno, sí, ya lo contiene. Pero ¿qué pasa con el numerador en términos matemáticos?
No sé, profe. Ok. Mm, sí, recuerden, bueno, las matemáticas son abstractas, pero aquí estamos tratando de vincular, de dar ese paso, de vincular algo, un proceso biológico, un proceso, lo que sea químico, cualquier proceso físico, también puede ser físico, es física, eh, con, con, con la matemática. Entonces, ese pequeño paso es lo que necesitamos que den. Entonces, si la pendiente aumenta y yo tengo que el numerador es km por 1 más i entre k y el denominador es b max, yo quiero ver que ese número aumente. ¿Qué pasa con el denominador? Que el denominador, el numerador tiene que ser ¿qué? Mayor. Correcto. Muy grande, ¿no? Ajá, correcto. Muy grande, tiene que ser mayor. Entonces ya está. Entonces, lo que te dice es que km está siendo afectada por el inhibidor aumentando ¿qué? Su valor. El inhibidor lo que hace es aumentar el valor de la km. Ya en términos mucho más sencillos, porque mira, si analizas la ecuación que tienes ahí en el numerador, es km multiplicado por 1 más i entre ki. Entonces, km por 1 es km. Entonces, el valor de km se mantiene. Pero dice, es más la división de i entre ki, lo que tengas, te va a dar un número arriba de 0. ¿No? Entonces, ese número arriba de 0 se lo sumas a 1 y entonces ya aumentó el valor de km, ¿no? En términos matemáticos, eso es, en términos abstractos. Y en términos bioquímicos, se indica que la afinidad disminuyó. km se hizo más grande. Y en términos de afinidades, así es. Un número mayor significa menos afinidad. Un número menor significa mayor afinidad. Es decir, si tú tienes una km de 10 milimolar y en presencia de inhibidor sube a 20 milimolar, 20 milimolar significa, si esa sería tu nueva km, recuerden que km es la concentración de sustrato cuando se obtiene la mitad de la velocidad máxima. Pues ya está. Significa que un valor mayor de km, pues requerirá, tendría una menor afinidad porque requeriría de mayor sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y por el contrario, sin inhibidor, necesitas 10 milimolar para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces necesitas 10 milimolar menos. Pero, por ejemplo, si fuera un activador, que en lugar de 10 milimolar, tuvieras ahora una km de 1 milimolar, sería genial, porque 1 milimolar, con 1 milimolar de sustrato, alcanzas la mitad de la velocidad máxima. No con 10 ni con 20, sino con 1. Y entonces ahí la maravilla de los inhibidores y los activadores enzimáticos. Entonces tú puedes activar o puedes inhibir. En este caso estamos hablando de inhibidor. Y claro, en el caso del activador, la relación es muy parecida, nada más se reacomodan los términos. Pero es como funciona. Ok, ya me dijiste una cosa, la pendiente aumenta, hay mayor inclinación. ¿Qué más puedes observar, Efraín? ¿Sobre qué, profesor? Sobre las dos líneas, sobre la línea roja. ¿Qué más me puedes decir? Una pregunta, ¿por qué la Marx permanece igual? O sea, va a tener la misma recta. Perdón, sí, ¿cuál es tu nombre? Valeria. Ahora, Valeria. Bien, a ver, Valeria.
Vamos a dejar a Efraín tranquilo. A ver, Valeria, dime qué ves en la línea roja. Descríbeme la línea roja. Bueno, más o menos veo y bueno, lo que había dicho, ¿no? Que ambas siguen teniendo la misma Vmax, lo que habíamos dicho en las Ok, pendientes, tiene la misma Vmax, pero ¿cómo puedes describir eso en el gráfico? porque el momento en que chocan con el eje D, Correcto. Porque cruzan en el mismo punto en las ordenadas, ¿no? En la ordenada al origen, del eje Y. Entonces es un indicador de que Vmax es igual, no cambia. Y en el caso de la intersección en el eje X o en las abscisas, o en la abscisa al origen, tenemos que el parámetro Km ahora se sigue multiplicando 1 más I entre KI, pero ahora está en el denominador. O sea, se vuelve más pequeño el valor, ¿no? Pero como está el inverso, es mayor. Sí, ya sé, es difícil de entender, porque te vas de un lado a otro. Ahora, la pregunta que acabas de hacer es crucial, Valeria. ¿Por qué? Porque tu pregunta es, ¿por qué se tiene la misma Vmax en un inhibidor, con un inhibidor competitivo? La respuesta es muy sencilla. O sea, recuerda que tú aumentas la concentración de substrato, vas aumentando la concentración de sustrato, mantienes la concentración del inhibidor constante y tú sigues aumentando la concentración de sustrato, sigues aumentando la concentración de sustrato. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento en el que la concentración de substrato va a ser tan grande que con respecto a la concentración del inhibidor, que el inhibidor prácticamente ya no va a tener poder inhibitorio porque no se va a unir. O sea, en términos poblacionales, vas a tener mucho más sustrato y este se va a unir mucho más fácilmente por términos de población y va a desplazar al inhibidor. ¿Sí me explico? creo que sí. ¿Sí o no? Entiendo que, bueno, mientras vamos a seguir aumentando esas cantidades de sustrato, luego ya no va a haber una capacidad del inhibidor para Ya no se va a unir. inhibir. Ajá. Tienes mucho sustrato. Tienes mucho sustrato y entonces ya no se une el inhibidor porque es desplazado por... Es un fenómeno de competencia. Compiten. Por eso se llama competitiva, inhibición competitiva. Porque ambos están compitiendo por el mismo ¿qué? Por el mismo sitio. Claro, si tienes 1 a 1, en términos de concentración, pues vas a tener una competencia bastante fuerte. Y ahí lo que va a importar es la afinidad de cada uno de ellos, el sustrato del inhibidor. Pero cuando tienes una concentración de sustrato infinita, por ejemplo, 1 a 100 o 1 a 1000, pues la relación es enorme. Y por lo tanto, el inhibidor, ya, por más que tenga una afinidad alta, si tú aumentas al infinito la concentración de sustrato, el inhibidor no va a tener, no va a tener acción sobre la enzima. Entonces ya no va a poder competir. Están compitiendo por el sitio de unión. Por eso se llama inhibición competitiva. Y así es como se observan en los gráficos. Finalmente tú aumentas la concentración de sustrato y aunque tengas presente el inhibidor, ya no va a tener efecto el inhibidor. Entonces el efecto de un inhibidor competitivo generalmente se observa bajas ¿qué? Concentraciones de ¿qué? De sustratos. No altas concentraciones de sustrato. Y esa es la razón del por qué se alcanza la velocidad máxima. Eso es lo que observamos aquí en este gráfico de Lineweaver-Burk. ¿Sí quedó claro, Valeria? ¿Y los demás? ¿Sí? Sí, por eso también es importante checar la pendiente, ¿no? Porque si tendríamos casi la misma sería imposible Sí, que y realizara esa inhibición. ahorita vamos a ver otros casos en donde la pendiente no se mueve. Y eso nos dice qué tipo de inhibición, el mecanismo de inhibición es diferente, se puede analizar. Entonces, ok,
Con la inhibición competitiva, las líneas intersectan en la ordenada, al origen, y la velocidad máxima no varía, y la Km, o la afinidad, que después podemos hablar eso de afinidad en Km, no es estrictamente afinidad, pero bueno, la afinidad disminuye porque aumenta el número, su valor. Ahora, ¿cómo calculamos KI, la constante de inhibición? Lo podemos calcular de dos maneras. Uno, por medio de los interceptos en la abscisa, que es 0x, es igual a menos 1 entre KS por 1 más I entre KI, o bien utilizando las pendientes, los valores de las pendientes, porque es lo que cambia cuando tú le pones inhibidor. Entonces, lo que haces es tomar cualquiera de estos dos, y este es un recomodo en las ecuaciones, y generas una nueva ecuación de la recta. Entonces, en donde X es la concentración del inhibidor y Y es el valor de la pendiente. El valor de la pendiente. O bien, las abscisas, ¿no? Pero en este caso tenemos a los pendientes, y tenemos esta ecuación que es una ecuación derivado de las pendientes. Entonces, la pendiente es igual a Ks sobre Vmax por Ki multiplicado por I del inhibidor, la concentración del inhibidor, más Ks entre Vmax. Si tú graficas el valor de las pendientes, de lo que decía Efraín, los pendientes cambian, aumentan, la inclinación cambia en términos coloquiales. ¿Ok? Si graficas esa pendiente contra la concentración del inhibidor en forma directa, como aquí lo tenemos, se genera una serie de puntos que te dan una línea recta. Y esa línea recta, la intersección de esa línea recta en la abscisa al origen, es KI directamente. Entonces, esta es la manera como se calcula KI, o la constante de inhibición de un fármaco para una enzima. Entonces, para aquellos que les interesan los fármacos, que quieren curar cáncer, no sé, qué sé yo, esta es la manera que se tiene que trabajar. Ahora, es la manera clásica. También recuerden, es la forma clásica como se trabajaba. Entonces, la forma moderna es la que yo les estaba comentando ayer por regresiones no lineales. Entonces, bueno, si quieren aprender esto, tienen que aprender la forma clásica de análisis, y después, pues bueno, ya en algún curso más avanzado, ahora sí, se van a aprender las regresiones no lineales y la edición de las ecuaciones, porque no es algo fácil. Bueno, como todo, ya cuando se vuelven expertos, ya eso van comiendo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejercicio que no vamos a hacer, porque, pues bueno, nos llevaría muchísimo tiempo. Pero bueno, ¿cómo se calcula? Vmax se calcula el intercepto cuando no hay inhibidor. Ks se calcula de la pendiente cuando conoces Vmax. Ks se puede calcular de la abscisa al origen. Y Ki se calcula de las pendientes o de las abscisas al origen, graficando contra la concentración de inhibidor, y es el intercepto en la abscisa al origen en este regráfico. Así es como se calcula Ki. Pura matemática. Bien, preguntas hasta aquí. Profesor, no sé si nos podría mandar la presentación, digo, porque como si es un tema un poquito pesado para poderle dar una checada con más calma. Mira, les puedo enviar la otra presentación. Esta no, porque esta es muy complicada de entender. Pero la otra presentación que tengo de las enzimas, viene explicado también la inhibición, y viene con mayor detalle esto de los valores de las pendientes, las ordenadas, etc. Y además trae texto. Entonces, esto que tengo aquí, que lo estoy mostrando en Word, es la parte matemática, ¿ok? O sea, paso a pasito. Pero eso no creo que le vayan a entender bien. Pero la presentación en PowerPoint trae lo que les estoy comentando y trae más cosas. Entonces, eso se los puedo enviar sin problema. Porque viene explicado además.
El problema es que aquí, ok. Sí, mejor esa. Mejor les envío esa, la de PowerPoint, que está mucho mejor. Ok, Ok, la inhibición no competitiva. Ok, entonces tenemos generalmente, se enseñan a nivel de licenciatura 3 tipos de inhibición, que es la competitiva, no competitiva y acompetitiva, pero hay muchas inhibiciones más. Inhibición tipo mixta, por ejemplo, inhibición por el mismo sustrato puede inhibir la catálisis cuando está en exceso, y otras más que no vamos a describir aquí. Pero bueno, son tres las principales, las que vamos a encontrar en los libros de licenciatura. Entonces, bueno, la inhibición no competitiva. En la inhibición no competitiva tenemos este diagrama en donde lo que observamos es que el inhibidor puede unirse tanto a la enzima libre, o sea, la enzima libre, como al complejo enzima-sustrato, que es ES. Entonces, el inhibidor puede unirse tanto a la enzima libre, como al complejo enzima-sustrato, y formar un complejo enzima-inhibidor, pero el complejo enzima-inhibidor puede unir al sustrato y formar el complejo enzima-sustrato-inhibidor. Entonces, se vuelve mucho más complicado porque tenemos un complejo extra, el complejo enzima-sustrato-inhibidor. Entonces, bueno, ¿qué significa? ¿Cómo se puede explicar la unión del inhibidor a una enzima? Un inhibidor no competitivo. Bueno, el inhibidor puede unirse a la enzima y lo hace en una región diferente al sitio de unión de sustrato. Por eso es que el sustrato puede unirse cuando el inhibidor está unido, y el inhibidor puede unirse cuando el sustrato está unido. Entonces, esto lo que nos dice es que el sitio de unión del inhibidor es diferente al sitio de unión del sustrato. Y tenemos este diagramita que lo ilustra. Entonces, tenemos el sustrato, tenemos el inhibidor y tenemos que ambos se unen en diferentes regiones. Pero el inhibidor al unirse, pues bueno, secuestra a la enzima, y este complejo enzima-sustrato-inhibidor no es catalíticamente activo. No es activo, no puede formar producto. Y para complicarlo más, tenemos inhibidores que pueden unirse de esta manera, y el complejo ESI, el complejo enzima-sustrato-inhibidor, puede ser activo. Es decir, aquí puede salir una línea que sería CACAT, ¿no? Pero la velocidad de esa CACAT sería infinitamente menor que la CACAT original. Entonces sería de todos modos inhibición. Pero en este caso, en la inhibición no competitiva clásica, ESI no es activo, no puede producirse, generarse producto. Bien, y una vez que estableces estas condiciones, ahora sí, desarrollas matemáticamente tu ecuación de Michaelis-Menten. Entonces estableces que lo mismo es que la velocidad es igual a Kcat por complejo enzima-sustrato. Bmax sigue siendo lo mismo, enzima total por Kcat. Pones las diferentes formas en las que encuentras a la enzima libre, enzima-sustrato, enzima-inhibidor, enzima-sustrato-inhibidor, y estableces todos los equilibrios. Recuerden lo de los equilibrios son la neta del planeta. Bueno, aquí estableces todos los equilibrios de cada uno de los complejos, enzimas, sustrato, enzima inhibidor, enzima, sustrato, inhibidor. Y defines estas constantes, Ks y Ki, constantes de equilibrio. Y empiezas ahora sí con la derivación de la ecuación de Michaelis-Menten, considerando todas estas relaciones. Entonces nada más los mezclas, haces algunos pasos, como los magos, pases mágicos, mueves aquí, mueves allá, factorizas, y después haces sustituciones y llegas a la ecuación de Michaelis-Menten para la inhibición no competitiva. Llegas a esta ecuación, donde la velocidad es igual a Vmax dividido entre 1 más I entre Ki por sustrato, todo esto dividido entre Ks más
S. ¡Kabum! La misma ecuación ya está diciendo qué es lo que está pasando. Valeria, ¿qué está pasando con un inhibidor no competitivo? ¿Qué hace el inhibidor no competitivo? Pues es que pues no veo en ningún momento que la comparación fuera del inicio, pero son diferentes las velocidades que van a tener. O sea, no van a necesitar. ¿Qué es el inhibidor en la ecuación? ¿Qué está afectando el inhibidor en la ecuación? ¿A quién está afectando? Pues está reduciendo la pendiente, ¿no? Bueno, todavía no vemos el gráfico de la Weber-Borg. ¿Está afectando qué? La velocidad máxima. La velocidad máxima, correcto. Está afectando la velocidad máxima. Entonces, cuando tenemos presente el inhibidor, se afecta la velocidad máxima. Y esto es lo que se describe en el gráfico que está abajo. Y la KS no se ve afectada. La KS no se afecta. Esto significa que ¿qué? Que la afinidad no cambia. El inhibidor no competitivo no afecta la manera como se une el sustrato. No cambia esa afinidad. Se sigue uniendo igual, esté el inhibidor o no presente. Una vez que está presente el inhibidor y se une a la enzima, secuestra la enzima e impide que se lleve a cabo la catálisis por la formación del complejo enzima sustrato inhibidor. Y por lo tanto, la Bmax en esas condiciones, en presencia de inhibidor, nunca se va a alcanzar. Y entonces tienes este desplazamiento de la hipérbola hacia abajo. Entonces la Bmax nunca se va a alcanzar. Esto es lo que puedo decir yo analizando la ecuación, la pura ecuación, viendo la pura ecuación. Ok, pero eso, como les comentaba, es nada más para o sea, lo pueden hacer los expertos, ¿no? Te pueden decir, con un poquito de análisis, qué tipo de inhibición es. Y aún así hay tipos de inhibiciones que es difícil definirlos y hay que hacer otro tipo de análisis. Pero bueno, estos son los clásicos. Entonces, lo que tienes que hacer es derivar la ecuación de Line, Weber y Borg para tu inhibidor no competitivo. Entonces, haces ese procedimiento y generas la ecuación de Line, Weber y Borg para el inhibidor no competitivo. Y esta es la relación que tenemos para la pendiente y para la ordenada al origen. Entonces, lo que te dice el gráfico de la ecuación de Line, Weber y Borg, primero es que la pendiente cambia. 1. 2. La ordenada al origen cambia en presencia de inhibidor. Y por trigonometría, encontramos que la abscisa al origen no cambia, es la misma. Porque tienes la pendiente, tienes el componente de la pendiente, km por 1 más i entre ki dividido entre Bmax, y tienes a la ordenada al origen, que es 1 más i sobre ki dividido entre Bmax. Y por lo tanto, la abscisa al origen es menos 1 sobre km, o ks. Entonces, la afinidad no cambia. Entonces, lo que yo deduje anteriormente directamente en la ecuación, lo estoy viendo ya en el gráfico cartesiano, en donde lo que veo es que las dos líneas generadas en presencia de inhibidor y en ausencia de inhibidor tienen diferente pendiente, o sea, lo que decía Efraín, cambia su inclinación, cambia la ordenada al origen, el intercepto en la ordenada al origen, pero no cambia el intercepto en la abscisa al origen. Entonces, este patrón de líneas te describe un inhibidor tipo
no competitivo. ¿Ok? Y entonces ya podemos encontrar diferencias en los gráficos que nos permiten definir el tipo de inhibidor. En el caso del inhibidor competitivo, las líneas cruzaban en la ordenada al origen. En el caso de la inhibición no competitiva, estos cruzan en la abscisa al origen. Y en ambos aumenta la pendiente. ¿Qué pone? Entonces, con puros gráficos, tú ya puedes empezar a definir los tipos de inhibición. Y ok, calculas Vmax de la manera como normalmente se hace. Es por la ordenada al origen, el valor de la ordenada al origen, el inverso, es 1 Vmax. Y la abscisa al origen es 1 sobre Km. Ya está, no hay mayor problema. Eso lo pueden hacer fácilmente, pero lo que falta es el cálculo de la constante de inhibición, KI. Entonces aquí lo pueden sacar de dos vías. Por las pendientes, o bien por las ordenadas. Y en este caso escogimos las pendientes. Pues se puede sacar de cualquiera de los dos. Entonces yo puedo hacer este procedimiento de reacomodo de términos en esta ecuación y genero una nueva ecuación de la recta, considerando pendientes. Y en la ecuación de la recta vamos a tener a la concentración de inhibidor como X, a ser la variable independiente. Concentración de inhibidor. Y de nuevo, como en la inhibición competitiva, si tú graficas las pendientes contra la concentración de inhibidor, generas una serie de puntos, de una línea recta, o algo parecido, hace una regresión lineal, y la abscisa al origen cae directamente. Entonces calculas la constante de inhibición graficando el valor de las pendientes contra la concentración del inhibidor en forma directa. Bien. ¿Pesado? Es un poco difícil, o sea, Bien. pero imaginándolo ya sacándole mucho peso con los temas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Encontrar patrones, encontrar cosas que se diferencien entre los dos tipos de inhibición. El procedimiento es el mismo. De hecho, ustedes pueden ir sacándole fotos a esto y verán que es una cosa muy, muy sencilla, extremadamente sencilla. Y así es con la mayoría de los libros de físico-química, química, etc. Son relativamente sencillos. Nada más tienen que encontrar la lógica de cómo funciona. Pero es muy, muy sencillo. Dentro de lo que cabe, vaya. Profesor, Sí. bueno, en estos casos vimos que la intersección coincidía en un caso con, pues como dijo, con la ordenada al origen y en el otro con la ordenada, digo, con la abscisa. en el Aquí X. con la abscisa. Ajá. ¿Existe casos en los que no pegue en ningún eje? Sí, esa sería la inhibición mixta y la inhibición a competitiva. Ahorita vamos a ver la competitiva y la mixta no la vamos a ver. Pero existe la inhibición mixta. Y en ese caso los interceptos caen en el segundo cuadrante en cualquier punto. Se cruzan en alguno de estos puntos, todas las líneas. Es una inhibición un poquito más compleja y los mecanismos para estudiarlo son muy interesantes. Te puedes dedicar, hay gente que dedica toda su vida a esto, a una sola enzima, a un solo tipo de inhibición. Y están fascinados estudiando eso, porque son cosas bastante interesantes y que en algún momento pueden tener alguna aplicación. Sí. Como en nuestro caso que les comentaba, nosotros estudiamos la inhibición por viscosidad. Entonces es otro tipo, cuando yo hice mi doctorado y encontré esa inhibición por viscosidad, no había manera de explicar esa inhibición por ninguna de estas formas. Es más, no había libros que describieran ese tipo de inhibición. No había nada, había cero, no había nada. Y además,
por lo que se sabía de la fisicoquímica del compuesto que utilizaba, del carbohidrato, sabíamos que de entrada no tocaban la enzima. O sea, ya había muchos físicos que habían hecho experimentos y sabíamos que el carbohidrato que utilizábamos, la tealosa, no toca la enzima, no la toca. Y entonces la pregunta es, ¿cómo la inhibe si no la toca? ¿No? Si no se une. Entonces, esa parte fue muy interesante, muy bonita, porque la teoría de Kramers nos ayudó a explicar ese tipo de inhibición de una forma fantástica. Y es un tipo de inhibición que ya se había reportado antes, pero de una manera muy vaga. Pero explicarlo con ecuaciones, con teoría y con experimentos es otro boleto. Es fascinante. Bien, bueno, y aquí tenemos un ejercicio que no vamos a hacer, varios ejercicios. Y bien, bueno, podemos pasar a la inhibición A competitiva, ¿sí? Si no hay más preguntas, de la inhibición no competitiva. Entonces recuerden, no se une al sitio de unión a sustrato, se une a un sitio diferente y se cuesta la enzima formando el complejo enzima inhibidor o enzima sustrato inhibidor. Y por lo tanto baja la Bmax, no cambia la KM no cambia, la afinidad sigue siendo la misma. Y el complejo SI no es productivo. Y tenemos aquí el otro de los clásicos de inhibición la inhibición A competitiva. Esto lo van a ver siempre en los libros. 3 tipos de inhibición que se explican de la manera como lo hemos estado haciendo. Y bueno, es lo clásico. Entonces, en la inhibición A competitiva, tú tienes la enzima, tienes el sustrato, forma el complejo enzima-sustrato, en equilibrio, KS, pues se forma producto por KCAT, constante catalítica de primer orden, y en el momento que se forma el complejo enzima-sustrato, si está presente el inhibidor se une a este complejo enzima-sustrato y forma el complejo enzima-sustrato inhibidor con una constante de equilibrio, KI, o constante de inhibición. Y noten que el inhibidor no se une a la enzima libre. Entonces, ¿qué significa eso? Que el sitio de unión del inhibidor no está presente en la enzima libre. Se forma cuando se une el sustrato. Entonces, la unión de sustrato es importante para formar el sitio de unión del inhibidor. Entonces, la causante de la formación del sitio de unión del inhibidor es la unión del sustrato. Forma el sitio activo, el sitio de unión del inhibidor, y entonces solamente en esas condiciones se forma el complejo enzima sustrato inhibidor que no es catalíticamente activo. Pues hay casos en donde SI se produce algo de producto, pero en este caso no, en el clásico no. Y se analiza matemática de otra manera, ¿no? Pero bueno. Ok. Para este caso, la inhibición A competitiva, se vuelven a hacer todas las relaciones que tenemos para Bmax, enzima total, la velocidad, KS, los equilibrios, SI, EI, etcétera. Todo. Y se integran todas estas relaciones en una ecuación. Y al final, se obtiene la ecuación de Michaelis-Menten para la inhibición A competitiva. Entonces, bueno, tenemos la velocidad. La velocidad de la reacción es igual a Bmax sobre 1 más I entre KI por S dividido entre KS entre 1 más I entre KI más S. Ok, ¿qué nos dice esto? Bueno, ahora que la Bmax va a ser más pequeña y también la KI, Que afecta tanto la Bmax como la KS. O KM, sí. Entonces, bueno, de entrada tenemos el patrón de líneas de inhibición, o sea, la velocidad siempre va a ser menor, pero la hipérbola va a ser un poquito
diferente a cuando teníamos la inhibición no competitiva. Y esto, desde luego, ya se vuelve un poquito más complejo. Bueno, puedes decir aquí de una manera fácil qué tipo de inhibición es. Entonces, para saber qué tipo de inhibición es, necesitas la ecuación de Lineweaver-Borg. Entonces, derivas la ecuación de Lineweaver-Borg a partir de la ecuación de Michaelis-Menten y llegas a esta. Recuerden, la ecuación de Lineweaver-Borg es la ecuación de los dobles inversos. Uno sobre velocidad contra uno sobre sustrato. Es la ecuación de la recta. Sigue siendo una ecuación de la recta. Es muy importante. No cambia. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que mantener. Acomodar o reacomodar los parámetros internos de una ecuación de tal forma que siempre obtengas una función. En este caso, la ecuación de la recta. Y todo lo demás ya es pan comido, mientras mantengas eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes la ecuación de la recta, o la ecuación de Lineweaver-Borg, nos damos cuenta que K y B max, que es la pendiente, no varía. La pendiente es constante. Pero lo que sí varía es la ordenada, ¿qué? La ordenada del origen. Y entonces, si tienes pendientes constantes y cambios en la ordenada, pues está muy fácil, ¿no? Porque son líneas paralelas. Sí, pues la pendiente no cambia. La inclinación, como dice Efraín, no cambia. Son líneas paralelas. Y el valor de la ordenada al origen va aumentando. Entonces las líneas paralelas se van desplazando hacia arriba conforme aumentamos la concentración del inhibidor. Y ya está súper fácil porque ya sabes que cuando tienes un patrón de líneas paralelas, tienes un inhibidor ¿de qué tipo? A competitivo. Sin más y más. Entonces, bueno, encontramos patrones. Recuerden, lo que nos interesa es encontrar patrones. En este caso, los patrones se generan por las matemáticas, pero finalmente son patrones lo que necesitamos encontrar. Y bueno, Bmax se obtiene normalmente, se obtiene de la ordenada en ausencia de inhibidor. La ordenada al origen Km o Ks se obtiene de la abscisa al origen, igual sin inhibidor. Y la constante de inhibición Ki se obtiene no de las pendientes, es constante, no cambia, entonces no puedes graficar algo que es constante. Bueno, lo puedes graficar, pero no te va a dar aquí te va a dar una línea paralela a la abscisa. Entonces, aquí puedes graficar las ordenadas o las abscisas. Entonces, en este caso, escogimos las ordenadas, reacomodamos todos los términos que corresponden a la ordenada, o a las ordenadas, y generamos una ecuación de la recta que nos va a decir, cuando grafiquemos, dónde va a quedar Ki. Entonces, recuerden, es una ecuación de la recta. Por eso siempre pongo abajo esta ecuación, para que no se les olvide que es una ecuación de la recta. Entonces, 1 sobre Ki por B max corresponde a la pendiente, B. Y la abscisa A, la ordenada A, es 1 sobre B max. Bueno, eso ya lo tenemos desde el gráfico anterior, entonces no hay mayor problema. Y tenemos a la abscisa. La abscisa tiene todo este valor. Y lo que nos da es que la abscisa es igual a ¿qué? A Ki. Si graficamos las ordenadas contra la concentración del inhibidor, la abscisa es igual a Ki. Si graficamos las abscisas contra la concentración del inhibidor, la abscisa es Ki. Así es como se calcula la constante de inhibición. Bien. Y bueno, tenemos un ejercicio. Pues recuerden que este es el método gráfico.
Entonces, podemos echar mano de la regresión no lineal que mostré la clase pasada. La respuesta es que sí. Entonces, para evitarme todo esto, yo meto todos mis datos de mi ejercicio, edito la ecuación de la inhibición no competitiva, en este caso, y ajusto mis valores y obtengo los parámetros KS, Bmax y KI por regresión no lineal, utilizando los algoritmos. Y ¡pum! En un trancazo tengo mis parámetros cinéticos. No siempre es tan fácil porque a veces depende, o más bien siempre va a depender de la calidad de los datos experimentales. Recuerden, mientras mejores datos experimentales tengan, mucho mejor, porque de ello depende el ajuste que tengan por regresión no lineal. Y si no, pues bueno, siempre está la opción de hacerlo en la forma clásica, tradicional, de obtención del gráfico de Lineweaver-Borg, el regráfico, etcétera. Y a veces es mucho mejor hacerlo, porque demuestras gráficamente, fehacientemente, que es una inhibición tipo acompetitiva. Sí, a veces es mejor siempre poner el gráfico de Lineweaver-Borg, porque es la prueba fehaciente de que es un tipo de inhibidor determinado. Bien. Hay otros métodos gráficos para analizar las velocidades de una reacción enzimática. Pues, la respuesta es que sí, hay varios más. Les voy a presentar algunos. Por ejemplo, tenemos el de Hedy-Hofstee. O sea, además de los de Lineweaver-Borg, ¿ok? Tenemos Hedy-Hofstee. Tenemos, este es el patrón de gráficos, de líneas para inhibición competitiva. Tenemos Haynes. Tenemos el gráfico de Haynes. Entonces, recuerden, Lineweaver-Borg, Hedy-Hofstee, Haynes. Tenemos Scatchard, que este es mucho más famoso. El gráfico de Scatchard. Hedy-Hofstee, Haynes, Scatchard. Y tenemos el gráfico de Dickson. Haynes, Hedy-Hofstee, Scatchard, Dickson. Entonces hay más gráficos, además del gráfico de Lineweaver-Borg. Entonces, eso solo menciono solamente una mención de que Lineweaver-Borg no lo es todo. Hay más. Hay varios más. Scatchard, Dickson, Haynes, Hedy-Hofstee, y por ahí hay varios más que no recuerdo. Ahí está un gráfico directo. Vayan, entonces pueden graficar directamente velocidad contra inhibidor y obtener KI directamente. No, ese es el Dickson. Ok, sí, es el Dickson. Bien, preguntas hasta aquí. Nos queda media hora para ver cooperatividad enzimática. Y esto solo se usa para ver las velocidades de las enzimas, ¿verdad? No se puede usar para patógenos o así, que inhiben a la salud. Perdón, no te oí nada. Perdón. Y pues estos métodos solo se usan para ver las velocidades de las enzimas, o sea, no se puede usar para la inhibición de algún patógeno. Sí, todos estos métodos gráficos se utilizan para analizar, para estudiar las enzimas y los mecanismos de inhibición de cualquier fármaco que tenga efecto en alguna enzima de algún patógeno, como tú lo indicas. Puede ser de una bacteria, de un artrópodo, de algún nemátodo, de cualquier enzima, de cualquier organismo. No importa, tú puedes utilizarlos para cualquier enzima. Para parásitos también, no importa.
Entonces, si te interesa eso, pues ya escogerías, ¿no? Alguna enzima importante de alguna enfermedad ocasionada por algún parásito, la aislarías y harías esos estudios. Y eso es más o menos lo que hacemos en el laboratorio, con algo de éxito. Entonces, bueno, al final aislamos la enzima y probamos que todo lo que teóricamente, conceptualmente y los experimentos in silico, o sea, en computadora, te han dicho que es, lo probamos en el laboratorio, en el tubo de ensayo. Y confirmamos que se da la inhibición. Y se da, es muy bonito cuando ves esos resultados, como es que una molécula interfiere con la actividad catalítica de una enzima. Claro, trabajamos varias enzimas, no solo una. No nada más trabajamos la enzima completa, sino la enzima por partes, dominios. Por ejemplo, nos deshacemos de todos los dominios y nos quedamos con el dominio donde se une el sustrato. Y trabajamos nada más con ese dominio. Y estudiamos la unión del sustrato y la interferencia que tienen algunos inhibidores en esta unión del sustrato, en la unión del sustrato. Bien, sí, esto es muy, muy bonito, pero es mucha talacha. Pero bueno, así es como se estudia. Ok, entonces vamos a pasar a enzimas multisitios, oligoméricas. Entonces hasta aquí hemos visto enzimas que son solo una proteína, un monómero. Pero en la célula tenemos infinidad de enzimas que funcionan no en forma monomérica, sino acompañadas con otras unidades. Recuerden, tenemos dímeros, aquellas que están formadas por 2 unidades, trímeros, 3, tetrámeros, 4, pentámeros, 5, hexámeros, 6 y así, ¿no? Entonces, el análisis de estas enzimas se lleva a cabo de la misma manera que el análisis para una sola enzima. Entonces, tienes que considerar 2 sitios de unión a sustrato y doble catálisis, ¿no? Porque cada una de ellas lleva a cabo la catálisis de la reacción. Entonces, en este caso tenemos 2 enzimas que están unidas, pero no interactúan. Porque también tenemos de este tipo. Pueden ser dos enzimas que están pegadas, pero pues una no afecta la actividad de la otra. Y tenemos a las enzimas oligoméricas que están unidas y que sí interactúan. Es decir, lo que le pasa a una le afecta a la otra. Entonces, también se analiza matemáticamente de la misma manera. Y vamos a verlo en breve, en esta media hora que nos queda. Ya con eso terminamos y el martes hacemos el examen. Y bueno, entonces siempre empiezas haciendo el diagrama de unión de sustratos de sustratos. Aquí no tenemos inhibidores, pero recuerden, también podemos tener inhibidores y esto pues se complica aún más. Pero aquí nada más tenemos 2 sustratos, 2 enzimas, 2 sustratos. Entonces es S, E más S, ES, E más S, SE. Y después en el segundo sustrato, entonces tienes SES, y cada una con sus constantes de equilibrios. Y cada una de ellas con una constante catalítica, Kp, te da productos. Entonces tienes que considerar cada uno de estos pasos, o de estas vías, de estos caminos, y pues representarlo matemáticamente. Entonces aquí tenemos todas las representaciones en las cuales se puede formar el producto a partir de ES, a partir de SS y a partir de SE. Entonces son las 3 formas. ¿Qué te puede dar un producto? Y las diferentes formas en las que encuentras a la enzima. Enzima libre, enzima sustrato, enzima con los 2 sustratos y enzima con un sustrato del otro lado. Y bueno, ese es todo el procedimiento de derivación de la ecuación. Y terminas con la ecuación de Michaelis-Menten. Entonces, terminas con esta ecuación. Para sitios no interactuantes,
es una enzima oligomérica, es un dímero. Cada una de ellas lleva a cabo la catálisis. Terminas con esta ecuación de Michaelis-Menten. Entonces, como se dan cuenta, los términos que están en rojo son idénticos y por lo tanto se anulan. Y al anularlos, nos quedamos con esta relación matemática que al recomodarlo nos lleva directamente a la ecuación de ¿qué? De Michaelis-Menten. Y moraleja, ¿qué nos está diciendo la ecuación? Que cuando estos dos compadres se juntan y llevan a cabo la catálisis, como no interaccionan, no importa. Están pegados, sí, pero no importa, porque la velocidad sigue siendo la misma, es como si estuvieran separados. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes tener ahora un tetrámero, o un trímero, un pentámero, un hexámero, pero si no interactúan y haces todo este procedimiento matemático, siempre vas a llegar a una ecuación similar a este, que al recomodarlo, eliminar términos comunes, vas a llegar a la ecuación de Michaelis-Menten, a la clásica ecuación de Michaelis-Menten. Y entonces, en enzimas oligoméricas no interactuantes, no importa, sigues teniendo la ecuación de Michaelis-Menten como tal, sin problemas. Solamente cambia cuando hay interacción, cuando hay una interacción estructural. Y entonces aquí vamos a tener las enzimas cooperativas. Y recuerden, las enzimas cooperativas son aquellas que ¿qué? Que cambian cambian su patrón de velocidad con respecto a la concentración de sustrato. Te da un patrón hiperbólico, sigmoideo, no, hiperbólico no, te da un patrón sigmoideo, una S, en la dependencia de la velocidad con respecto al sustrato. Pero además las enzimas cooperativas son las que controlan las vías metabólicas, están siempre al principio, generalmente, o en medio de las vías metabólicas. Entonces, son las que modifican la velocidad máxima en las vías metabólicas. Entonces, puedes tener aumento en la velocidad máxima o disminución en la velocidad máxima. Entonces, es así como se controlan las vías metabólicas. Y son las enzimas cooperativas, las interactuantes. Y tenemos la otra opción, en donde no se afecta la velocidad máxima, pero se cambia la afinidad. Entonces, la afinidad se mueve de menor a mayor. Se acerca más hacia el origen y por lo tanto, con una menor cantidad de sustrato, adquieres o alcanzas la mitad de la velocidad máxima. Por eso es importante el parámetro Km, porque está referido a la mitad de la velocidad máxima, pero la velocidad máxima casi nunca la ves, pero sabes que la mitad de la velocidad máxima sí la vas a tener por ahí en algún momento. Entonces vas a tener siempre Km. En este caso no es Km en las enzimas cooperativas, es K 0.5. El significado estructural es diferente a Km, muy, muy diferente. Entonces, tú puedes controlar las vías metabólicas con enzimas cooperativas, aumentando Vmax o cambiando la afinidad la afinidad del sustrato. Entonces, puedes aumentar Vmax, puedes aumentar la afinidad. De esta manera, controlas la velocidad del flujo metabólico. Puedes bloquear vías o puedes abrir vías metabólicas con enzimas cooperativas. Entonces, esa es la importancia de las enzimas cooperativas y por qué estudiarlas. Y lo más interesante es que la mayoría de las enzimas cooperativas son enzimas ¿qué? Oligoméricas. Es decir, tienes varias
varias subunidades. Varias subunidades en la enzima. Perdón, es que no sé qué quería regresar a pasar esto. Entonces, las enzimas cooperativas generalmente son enzimas multisitio. Son enzimas oligoméricas. Y generalmente los sitios interactúan. Es la razón de por qué tenemos aquí estas dos flechitas. Y aquí arriba no existen esas dos flechitas. Los sitios activos no interactúan. Y acá los sitios activos sí interactúan. Entonces, bueno, tú puedes considerar el análisis por cambios en la afinidad. Entonces serían enzimas cooperativas tipo K. O bien puedes considerar por cambios en la velocidad máxima. En ese caso serían B. Pero el análisis que estamos haciendo aquí, lo que hicimos aquí, no es para B, sino es para acá, donde se afecta la afinidad. Ok, entonces aquí no se afecta la Bmax, pero se puede afectar, recuerden. Entonces lo que hacemos es que la afinidad, como dije, se modifica. Entonces matemáticamente debe tener un factor que está modificando eso, que es el Ks. Entonces le pones un factor que es alfa y ese es el factor que cambia la afinidad. Se lo hace más afín o más o menos afín, dependiendo de. Entonces, ahora sí, desarrollas toda la parte matemática considerando ahora este factor alfa, vector afinidad, y desarrollas toda la matemática y llegas a esta ecuación. Esta ecuación que se parece un poquito a la de Michaelis-Menten y que puedes recomodar finalmente a la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Es la ecuación de Michaelis-Menten, pero tenemos que velocidad es igual a Vmax por S al cuadrado. Entonces, de entrada, sustrato está al cuadrado. En el denominador, así como en el numerador. Está al cuadrado. Tenemos un factor que está afectando la afinidad, que es alfa. Ks se mantiene y tenemos que al final está al cuadrado. Entonces, este es un dímero, una enzima cooperativa con sitios interactuantes. Este análisis se hace de acuerdo al modelo de Adair-Pauling, porque así como tenemos Lineweaver-Borg, Michaelis-Menten, para las enzimas cooperativas tenemos varios modelos. Entonces, este es el modelo de Adair-Pauling para el análisis de la cinética cooperativa y las enzimas. Pero bueno, se les va a olvidar los nombres, no hay problema. Lo que importa es que encuentren aquí algo que les llame la atención. Lo que llama la atención es que hay términos que se elevan al cuadrado, ¿no? Entonces ya podemos empezar a decir cosas. Entonces es la ecuación de velocidad, el modelo de Adair-Pauling, en donde se considera solamente los sitios interactuantes, Ks, lo que se afecta, y es un dímero. Y así como podemos hacer dímeros, bueno, hacer el análisis para dímeros interactuantes, pues puedo hacerlo para tetrámeros, o para trímeros, o para pentámeros, o para hexámeros. Entonces, esta es una enzima tetramérica con 4 sitios activos, catalíticos, interactuantes, con comunicación estructural, con un modelo de Adair-Pauling. Qué bonito. Y entonces, en el diagrama, yo tengo mis 4 subunidades, mis 4 monómeros, y tengo todas las flechitas que indican que los sitios están interactuando con el que está al lado, arriba, con el que está al lado y con el que está del otro lado.
todos contra todos, están interactuando. Y el análisis se complica un poquito, solo un poquito. Entonces aquí nada más pongo una parte del análisis, del diagrama general de interacciones. Enzima más sustrato, KS, enzima sustrato, KP, enzima producto. De otro lado, lo mismo. Enzima más sustrato, KS, sustrato, enzima más S, ES2, alfa KS, KP, E más P, alfa cuadrada, B, KS, ES3, KP, E más P, según el siguiente sustrato, S, S4, KP, EP, alfa al cubo, B al cubo, cuadrado, C, tenemos otra interacción por KS. Entonces noten cómo se va afectando KS conforme se van uniendo los sustratos. Primero alfa KS, después alfa cuadrada B KS y después alfa al cubo B cuadrada C KS. Entonces, bueno, ahí está. Y se tienen que colocar todas las interacciones posibles, ¿no? Todas las combinaciones. Y nosotros avanzamos con la matemática, que no vamos a escribir aquí. En un curso de cinética enzimática básica, sí analizamos esto, pero esto no es un curso de cinética enzimática básica. Finalmente llegamos a esta ecuación para un tetrámero. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues bueno, podemos reacomodarlo para obtener la ecuación de Michaelis-Menten. Pum, tenemos los sitios interactuantes. A3, al cubo, B al cuadrado, C, KS, y tenemos que está elevado a la cuarta. Y lo mismo con el sustrato. Está elevado a la cuarta. Está elevado a la cuarta. Y esta sería la ecuación de Dirac-Paulin para un tetrámero con sitios interactuantes. Y así como podemos tener para tetrámero, podemos tenerlo para el trímero, para el pentámero, hexámero, heptámero, docámero, octámero, nonámero, bla, 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 bla. Y bueno, ustedes dirán, pues qué pesado, y tienen razón, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, es un poco pesado. Es un poco pesado. Pues bueno, como les dije, la idea es hacerlo fácil. Bueno, esto es Dirac-Paulin. Entonces, con Dirac-Paulin ustedes pueden hacer todo esto. Nada más le cambian el número de subunidades en el oligómero. Pues antes de Paulin, Hill desarrolló una ecuación empírica, así nomás, literalmente, se lo sacó de la manga. Entonces, lo siento por Hill, pero bueno, así fue. Hay que ser honestos. Pero muy bueno, o sea, fue muy, muy, muy bueno. Muy buena ecuación y la seguimos usando. Es todo un genio, ¿eh? No crean que porque se lo haya sacado de la manga no tiene validez. Bastante bueno. Y esta es la ecuación de Hill. Entonces, ¿qué observamos en la ecuación de Hill? Tenemos acá, donde K representa A3 al cubo, B al cuadrado, C por KS. Y N, pues representa la potencia a la cual se está elevando. Entonces, lo interesante es que, mientras que acá arriba con Dirac-Paulin es un número natural, es 1, 2, 3, 4, 5, etc., con Hill es un número real. O sea, es 1.1, 1.2, 1.5, 1.9, 2.1, 2.5, 3.1, 3.2 y así. Entonces, N es un número real. Y tiene más sentido porque en biología, en bioquímica, este número, que aquí es natural, no siempre es así, no siempre aparece. Porque las interacciones no es sí o no, sino es sí y no, o
hay degradados, hay grados de interacción. No sé si me explico. No es como los bits, ¿no? 0 o 1. No, es algo intermedio. Y por lo tanto, Hill logra con su ecuación, pues esto que estoy describiendo, representar el degradado o la gradación en la interacción de los monómeros en un oligómero, en una enzima oligomérica. A pesar de ser empírica, es muy potente esta ecuación. Bueno, esta ecuación de Hill, pues bueno, lo podemos usar. Igual la de Dale-Pauli, lo podemos hacer, lo podemos trabajar con regresiones no lineales, como lo hicimos con Michaelis-Menten. Todo eso se puede trabajar. Lleva algo de tiempo hacerlo, pero se puede. La parte interesante de cuando ya estás vinculando los softwares, los algoritmos con ecuaciones que anteriormente se hacía todo en papel, como lo están haciendo ustedes, lo hicieron ustedes en sus ejercicios, lo puedes hacer todo más fácil con las computadoras. Entonces, esta es la ecuación de Hill. Y esta es una ecuación muy, muy poderosa. Entonces, K no significa afinidad, significa otra cosa. Tiene otro significado K. N es el número de Hill. N es el número de Hill e indica el grado de cooperatividad de una enzima. Es el grado de cooperatividad de una enzima. Y como dice aquí, N no es un número natural necesariamente, sino es un número real. Y cuando analizan las enzimas cooperativas, pues bueno, siempre tienes que asumir que va a tener el menor valor de N, que sería... Además, hay cooperatividad, para hacerlo más complicado, hay cooperatividad positiva, es decir, donde N es mayor a 1, y tenemos cooperatividad negativa, donde N es menor a 1. Pero eso es otro boleto, de eso ya no más se los cuento. Existe la cooperatividad negativa. Entonces, en la cooperatividad negativa, a menor concentración de sustrato, mayor velocidad, de mayor concentración de sustrato, menor velocidad. Ok, y así se analiza la cooperatividad negativa. Pero la cooperatividad positiva es al revés. Y es sigmoidea, el patrón que te da. Y bueno, eso es lo que tenemos. La ecuación de Hill. Y tenemos la ecuación de logarítmica de Hill, que ustedes van a encontrar en los libros. Esta es la ecuación logarítmica de Hill. Y en la ecuación logarítmica de Hill, ustedes tienen la relación de velocidad entre Bmax menos velocidad es igual a n, el número de Hill, por el logaritmo de la concentración de sustrato menos el logaritmo de K. Qué bonita ecuación. N es la pendiente. Entonces, N, que es la pendiente, si analizamos aquí en estos ejemplos de gráficos de unión de oxígeno a la hemoglobina, y todos sabemos que la hemoglobina es un tetrámero que presenta cooperatividad por unión del oxígeno. Entonces, tenemos otra proteína que es la mioglobina, está presente en los músculos, y un oxígeno también, pero es un monómero, no es un tetrámero. Y aquí tenemos en el lado derecho, bueno, en ambos, la transición de la enzima cooperativa, o más bien la proteína cooperativa, la hemoglobina. Vemos cómo pasa de un sitio a 4 sitios. Entonces, la transición, que sería la pendiente, que en el primer gráfico está con una línea azul, y en el segundo tenemos una línea punteada, y en medio tenemos a la mioglobina, ¿sí lo ven? La mioglobina es un monómero, un oxígeno. Entonces, aquí no hay transición en lo absoluto, no hay cooperatividad, la unión es hiperbólica, micheliana. Mientras que en la hemoglobina la unión es cooperativa, sigmoidea, se puede analizar con la ecuación de Hill. Entonces, el valor de esta pendiente es el número de Hill. Por eso es NH. Entonces, recuerden, NH no es un número, necesariamente un número natural, es un número real. Entonces, aquí tenemos que a pesar de ser un tetrámero, el número de Hill es de 3. Es decir, nunca vas a alcanzar el número de Hill de 4. Ese es otro de los puntos en enzimas cooperativas. Si son 4,
subunidades, no vas a alcanzar el número de Hill de 4. Si son 2, no vas a alcanzar el de 2. Si son 3, no vas a alcanzar el de 3. Si son 5, no vas a alcanzar el de 5, sino vas a tener números inferiores, ¿no? Menores. Y claro, si tomas en cuenta los pendientes de hemoglobina en su estado de alta afinidad y en el de baja afinidad, pues vas a tener una pendiente de 1. Pero en la transición vas a tener una pendiente que va a corresponder al número de Hill en la ecuación de Hill. Y es así como se calcula el número de Hill en una enzima cooperativa, aplicando la ecuación logarítmica de Hill. El problema es que siempre vas a tener que calcular antes, de alguna manera, la velocidad máxima. Y eso, pues es un rollo, ¿no? Se los voy a explicar aquí porque es muy complicado. Pero tú necesitas calcular esta Vmax de otra manera. Y después aplicas esta relación de velocidad entre Vmax menos V, le sacas el logaritmo y lo graficas contra el logaritmo de la concentración de sustrato. Que en este caso en hemoglobina es el logaritmo de la concentración de oxígeno. Y bueno, esa es la forma como se analizaría una enzima cooperativa con la ecuación de Hill y el gráfico y la ecuación logarítmica de Hill. Pero no lo es todo. En cooperatividad hay varios modelos. Y el último modelo que se generó hace como 50 años es el de Monod, Wyman y Changó, para hacerlo aún más difícil. Este modelo de Monod, Wyman y Changó es uno de los mejores modelos que se han desarrollado para la cooperatividad enzimática. La utilidad es un poco cuestionable, se utiliza más la ecuación de Hill, pero el modelo de Monod, Wyman y Changó es uno de los mejores modelos que explican la cooperatividad. Entonces, brevemente, lo que indica el modelo de cooperatividad de Monod, Wyman y Changó es que tienes dos estados, un estado tenso, tau, y un estado relajado, ambos en equilibrio, en donde prevalece uno, desde luego, el estado tenso, pero el estado relajado, que está en círculos vacíos, es el estado con mayor actividad, con mayor poder catalítico. De tal forma que cuando se une el primer sustrato, el equilibrio cambia hacia la forma relajada. Entonces aumenta ligeramente la velocidad. Cuando se une el segundo sustrato, cambia el equilibrio más hacia la forma relajada. Y cuando se une el último sustrato, toda la enzima está en la forma relajada. Por eso es que poco a poco vamos viendo cómo aparece S con verde, en verde, y S en cuadritos rojos, en términos de equilibrios, pues desaparecen. Y en medio tenemos las flechitas que nos indican hacia dónde se va el equilibrio. Entonces, al final, la flecha que nos indica que todo se va hacia ese relajado. Y tenemos otros parámetros que nos dice la relación entre el estado tenso y el estado relajado. Nos dice las afinidades en el estado tenso, KT, las afinidades en el estado relajado, y nos dan también la comparación entre las de afinidades entre estado tenso y estado relajado. Por ejemplo, C, el parámetro C es igual a el cociente de la afinidad en estado relajado dividido entre la afinidad en estado tenso. Y el parámetro alfa te relaciona la concentración del sustrato dividido entre la afinidad del estado relajado. Y tenemos la ecuación de Monod, Wyman y Changó, que sería esta. Entonces, este modelo de ecuación de Monod, Wyman y Changó explica muy bien la unión del oxígeno a la hemoglobina, perfectamente bien. Por eso es un modelo que se ha mantenido durante 50 años. Ahora, si analizan la ecuación de Monod, Wyman y Changó, se darán cuenta que es muy diferente a la ecuación de Michaelis-Menten, pero tiene ciertas similitudes. Entonces, esta ecuación de Monod, Wyman y Changó también se puede editar en el software que les comenté, en el Origin, y generar patrones de líneas sigmoideas que van a cambiar el grado de sigmoidicidad, Vmax, afinidad, etcétera, conforme ustedes vayan cambiando los parámetros. Entonces, modelar esta ecuación
en el software y ver cómo salen las líneas, ese es otro boleto. Es muy bonito. Pero no lo vamos a hacer porque nada más nos queda 2 minutos para esta clase. Y terminamos con el modelo de Monod, Wyman y Chang'e. Y bueno, aquí hay un ejercicio de hemoglobina de pollos del Tíbet, con pollos del Tíbet, son de poblaciones que están a cierta altura en el Tíbet. Entonces, la gente, así como los animales, tienen que tener ciertas características que les permitan vivir en condiciones de muy bajos niveles de oxígeno. Entonces, sus hemoglobinas tienen que tener ciertas particularidades que le permitan unir mejor o más al oxígeno en condiciones de bajo oxígeno. Y bueno, este es un ejercicio que se cae de un artículo donde estudiaban las hemoglobinas de pollos del Tíbet y los comparaban con pollos del nivel del mar. Bueno. ¿Preguntas? No, no, no. Yo creo que sería cuestión de leer. Complicado, ¿verdad? Sí, sí. Muy Ya cuando complicado. vemos los otros modelos o partidos que ahí sí ya no sé. Sí, no, es difícil seguirlo. Y de hecho, hay más modelos todavía. Hay un par más de modelos que cuando... Es que cuando entras al posgrado ya tú decides qué materias escoger. Y tú formas tu perfil de egreso del posgrado. Y donde yo estuve, entonces, se organizaba todas mis materias de tal forma que lo iba llevando hacia cierto perfil. Y una de las materias era esta, entonces aprendes un montón, pero un montón sobre, en este caso, sobre enzimas y la forma cómo estudiarlas. Entonces, si lo aprendes bien, no se te olvida jamás. Entonces, bueno, se te puede olvidar un poquito, pero regresas y pum, un 2x3 lo recuperas. Y es muy padre cuando trabajas esto, porque puedes interpretar muchas cosas, puedes ver muchas cosas desde que ya estás haciendo el experimento, cuando ves salir las velocidades, calculas las velocidades, inmediatamente ya empiezas a ver cosas, imaginarte cosas y plantearte muchas otras cosas. Ya estás pensando en el siguiente paso. Pero, como les digo, eso ya es especialización. Ustedes ya escogerán en algún momento en qué especializarse. Por el momento ustedes, bueno, al menos ya saben que existe esto, que es el objetivo. Saben que existe, que hay diferentes formas de análisis, diferentes modelos, diferentes ecuaciones, y que, bueno, se puede analizar con, pues es pura matemática. Ya llegamos a un punto en donde ya no describes el fenómeno en términos de puras palabras, ¿no? Sino lo describes ya con matemáticas y entiendes lo que significa cada parámetro y los valores de estos parámetros, si suben, si bajan, etcétera, y la relación con otros parámetros. Entonces te da mucha idea de cómo es que está funcionando el sistema, en este caso, las enzimas en un determinado momento del metabolismo celular en los tejidos. Bien, entonces aquí terminamos, si no hay más preguntas. El examen sería el martes y después empezaríamos con carbohidratos, continuaríamos con lípidos y terminaríamos con la primera vía metabólica, que es la glicólisis. Entonces espero que eso nos lleve no más de 3 semanas. Y haríamos el tercer examen. Bien. ¿Preguntas, comentarios, quejas? Pues preguntas hay muchas, pero ya no hay tiempo. Profesor, ¿qué se necesita para el examen? El martes. No, pero ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Sí. Pues todo lo que les he estado pidiendo. Papel No. milimétrico, van a hacer un ejercicio ahí de cinética y va a haber preguntas, ¿no? Ok, profe, muchas gracias. Sí, de nada, mucha suerte. Yo me imagino cómo están, sí. Pero bueno, solo recuerden lo que les dije algún día. Cuando yo vi esto, no entendí nada. Entonces, bueno, espero que no sea el caso de ustedes, porque
Sí. Mis maestros no hacían esto, no trabajaban esto, entonces lo explicaban pues, como podían. Y pues yo no les entendía nada. O sea, en algún momento pasó algo. Pero espero que ustedes sí le hayan entendido algo, porque yo ni siquiera pude hacer en mi primer intento los gráficos que ustedes hicieron, déjenme decirles. O sea, no le entendía ni eso. Pero bueno, ustedes ya pudieron hacer esos gráficos, lo cual es mucho, mucho, mucho avance. Bien, pues entonces pues que sean felices, nos vemos el martes. Profe, disculpe, entré un poco tarde a la clase, no sé si podría ponerme asistencia. Sí, sin problemas. Alanis. Sí, También Martínez yo, Alanis. También yo, profe, Sí, Sergio Rodríguez. Rodríguez. También yo. y yo también, Anaí Anaí, ¿qué, perdón? Olmedo. Olmedo. ¿Alguien más? Yo. López Gaitán, Ana Sofía. López Gaitán, bien. Igual yo, profe, Montserrat Servín. Servín. Bien, ok, entonces nos vemos el martes para el examen. Ah, yo también, Hasta el profe. martes, profe, gracias. Sí, Gracias. Gracias, profe. hasta luego.